Buenos días, buenas tardes. En este webinar vamos a hablar de las conexiones de información con el Edge Computing de Harting, el MICA. La presentación la vamos a hacer Miquel Sánchez, que es el responsable de Industria 4.0 para Harting Iberia, y yo, Jordi Cruz, director de Harting Iberia. El Grupo Tecnológico Harting es una empresa fundada en 1945 con una facturación superior a los 600 millones de euros, más de 4.300 empleados, 13 plantas de fabricación en todo el mundo, 43 compañías de ventas como Harting Iberia. Tiene la sede central en Espelkamp, en el noroeste de Alemania, y es 100% propiedad de la familia Harting. Harting tiene una estrategia de industria 4.0 que se enfrenta a los cuatro principales retos, las cuatro principales tendencias en la industria 4.0. Una es la digitalización de los procesos productivos, la integración de todos los datos en el proceso productivo, la modularización de las máquinas, la identificación de los activos en la planta, la miniaturización de los dispositivos cada vez más pequeños y más potentes, y después el desarrollo de soluciones personalizadas para las necesidades específicas de cada aplicación. Harting somos fabricantes. Muchos de ustedes conocerán el conector HAN de Harting. Estos conectores representan aproximadamente el 50% del negocio global de Harting. Y en las fábricas, esta es una foto de una parte de la línea de fabricación de Harting, se producen unos 300 millones de componentes HAN cada año. Esto representa que tenemos cientos de máquinas con cientos de operarios y cientos de moldes y utillajes para la fabricación de estos conectores. El reto de los fabricantes como Harting es recoger los datos de la planta, convertirlos en información, convertir esta información en conocimiento y utilizar este conocimiento para planificar estrategias de fabricación. O dicho de otra forma, recoger los datos como tiempo de ciclo, consumo de energías, la identificación del molde, convertirlo en información, unidades producidas por máquina en cada turno, convertir esta información en conocimiento, productividad de cada máquina, tiempo de ciclo y consumo por molde y máquina, y con esta información hacer planificación de producción o hacer mantenimiento predictivo. Lo que ofrece Industria 4.0, el objetivo último no ha cambiado. Esto viene funcionando desde que existen las líneas de fabricación y existen los ordenadores. Entonces, en los años 80 se desarrolló el modelo ISA 95, que básicamente define que en el nivel de máquina están los sensores y los actuadores. Después hay unos dispositivos PLCs y SCADA responsables de convertir estos datos en información. Esto se pasa a los sistemas de Manufacturing Execution Systems para generar conocimiento, y después con los Enterprise Resource Planning se realiza la planificación de la producción. El problema es que cuando tenemos máquinas que ya llevan tiempo instaladas, que están funcionando correctamente, pero que es difícil acceder a esos datos, se complica mucho el acceso aquí arriba. Por ejemplo, cuando tenemos una máquina como una inyectora de plástico que puede llevar 15 años funcionando perfectamente en la planta. Una máquina típica pues tiene una parte mecánica, tiene un controlador y tiene unos sensores y actuadores con los cuales se gestiona el funcionamiento de la máquina. La máquina funciona correctamente, es un sistema estable, cerrado, y la regla número 1 es no hay que tocar la máquina, porque la máquina funciona bien. Con lo cual, la propuesta tradicional de todas las empresas de control e información es: tenemos múltiples máquinas de este tipo, tenemos que conectarlas con los sistemas ERP y MES, pues colocamos un PLC, unas entradas y salidas remotas en cada máquina donde cableamos los sensores, recogemos toda la información en los PLCs, lo pasamos a un sistema SCADA que procesa esta información
y tiene unos conectores de información que le permiten intercambiar esta información con los sistemas MES. El problema de esto es que es muy caro. Es muy caro porque el hardware, tanto de los PLCs como los servidores, las entradas de ideas remotas cuestan mucho dinero. Las licencias de software que tienen que correr aquí o aquí también cuestan mucho dinero y el desarrollo de las aplicaciones cuesta mucho dinero. Además, requiere la parte más grande de la inversión se tiene que hacer para la primera máquina. O sea, no es un sistema muy escalable. Con lo cual, esto nos crea un problema a los fabricantes que ya tenemos muchas máquinas instaladas. ¿Qué hemos hecho en Harding? En Harding hemos cogido nuestras máquinas, le hemos conectado los sensores para la medición del consumo eléctrico, para poder saber cuál es el consumo de la alimentación general, el consumo específico del motor de extrusión. Hemos instalado etiquetas de radiofrecuencia en los moldes, unos lectores RFID para leer esta información de qué molde está conectado en la máquina en cada momento. Y se ha instalado un Edge Computer Mica en cada una de las máquinas para recoger los datos, leer la información de los tags RFID, producir sinópticos locales de información que permitan a los operarios ver en tiempo real las variables de la máquina y enviar la información al cloud de IBM, donde podemos utilizar la analítica, las herramientas poderosas de analítica que hay en la nube. ¿Qué resultados hemos obtenido? Pues uno de los objetivos era detectar desgastes en los moldes en el extrusor. Pudiendo correlacionar el consumo eléctrico y cada uno de los moldes, podíamos saber si se estaba produciendo desgastes. Se podían detectar ajustes incorrectos, correlacionando la información de cada una de las máquinas con el molde que está instalado en cada momento en la máquina. Si el molde se comporta de forma diferente en máquinas diferentes o la máquina se comporta diferente con moldes diferentes, podemos saber si hay ajustes incorrectos en las máquinas. Nos permite realizar un cálculo preciso de los costes de producción. Por ejemplo, sabemos ahora el coste de energía por cada pieza fabricada y podemos cumplir con requerimientos legales y de los clientes, como por ejemplo, cuál es el impacto medioambiental o la huella de CO2 de cada una de las piezas producidas. Bien, ¿qué es Mica? Esto es lo que se preguntaba pues, el presidente Obama cuando tenía el Mica en sus manos y Angela Merkel cuando estaban con Philip Harding viendo qué era el Mica. Mica es un Edge Computer. Un Edge Computer es un dispositivo que está en el filo, en el borde de la estructura de datos de una organización. Y básicamente lo que permite es comunicar las máquinas con los sistemas de gestión de información. Es un dispositivo industrial, tiene un sistema operativo orientado a contenedores, donde hay un contenedor que es responsable de hablar con la máquina, otro contenedor que es responsable de procesar localmente la información y otro contenedor que es responsable básicamente de comunicar esta información. Mica es una plataforma modular abierta. Esto es un Mica, es un dispositivo industrial con protección IP67 diseñado para soportar vibraciones, temperaturas extremas, interferencias electromagnéticas, pero también es abierto porque nos permite tanto crear nuevos módulos funcionales como conectarse con estándares abiertos como Ethernet, TCP/IP, USB, RS485 y también es modular en software y abierto en software, porque tiene una estructura Linux con contenedores. La familia de productos Mica está compuesta por los siguientes elementos. El primer Mica, el Mica base, es un elemento que tiene una placa de alimentación y comunicaciones con 8 entradas salidas de propósito general, un puerto de Ethernet con alimentación por Ethernet a 100 megabits por segundo. Tiene un núcleo con un procesador central ARM a 1 giga, 1 giga de RAM y 4 gigas de memoria de almacenamiento con comunicación USB 2.0 con los otros dos módulos del sistema.
y el módulo de función opcional está vacío, o lo que hay es un protoboard que se puede utilizar para crear un prototipo. Hay la versión Mica con USB 2.0, dos puertos USB 2.0. Hay una versión Mica con dos puertos para conexión a antenas RFID. Hay versiones Mica con dos puertos Profinet, dos puertos EtherCAT o dos puertos Ethernet IP. Hay el modelo que llamamos Mica Energy, que tiene un puerto RS485 con protocolo Modbus RTU y 8 entradas para trenes de pulsos, para contadores de energía, de gas, de agua, etc. Ya se está comercializando la versión Mica 2.0, que tiene un procesador ARM de doble núcleo a 1,3 GB, 2 GB de RAM y 16 GB de almacenamiento, y tiene USB 3.0 para comunicación más rápida entre los componentes del sistema. Y en las próximas semanas estará disponible el módulo Mica para comunicación inalámbrica, que soportará Wi-Fi N, Bluetooth 4.0, LTE y tendrá soporte para GPS. Como he comentado antes, Mica utiliza una estructura de contenedores Linux LXC, a diferencia de un sistema de virtualización tradicional, donde lo que se virtualiza es el sistema operativo completo. La aproximación a la virtualización que se utiliza en Mica lo que hace es se comparte el sistema operativo con todas las aplicaciones y lo que se virtualizan son las aplicaciones y sus librerías. Esto permite que sea mucho más sencillo de utilizar, requiera de recursos menores que una virtualización tradicional y permite que sea muy compacto y muy fácil de gestionar. Pero sobre todo ha sido un parámetro muy importante para Harting a la hora de diseñar el sistema, es fácil de utilizar. No todo el mundo está familiarizado con utilizar la línea de comandos de Linux. Y aquí lo que tenemos es, por ejemplo, lo que hay que hacer en un sistema Linux para configurar a la máquina para trabajar con un servidor de tiempo, para obtener la fecha y hora de un servidor. Bien, Mica tiene una interfaz de usuario amigable. Aquí vemos los diferentes contenedores que están corriendo, los que están en marcha, los que no están en marcha, y tenemos uno de los contenedores es el de ajuste de sistema. Si miramos en ajuste de sistema y entramos en la parte de fecha y hora, veremos que dándole aquí, le decimos que queremos utilizar un servidor de tiempo, aquí le ponemos la información de los servidores de tiempo que queremos utilizar y le decimos la zona en la que estamos. Ya está. Si no queremos utilizar el servidor de tiempo y queremos introducir la información de fecha y hora manualmente, también lo podemos hacer. Es fácil de utilizar. Este es el ejemplo del tiempo, podría ser muchas más cosas, como por ejemplo la gestión de cuentas de usuario, también se hace con esto. Poner en marcha y parar aplicaciones, de nuevo hay un menú donde se ponen en marcha, se paran, se duplican, se exportan, o si queremos instalar nuevas aplicaciones, pues hay un interfaz gráfico de usuario que nos hace muy sencillo instalar nuevos contenedores en el sistema. Bien, ¿qué puede hacer Mica? Que es lo que se preguntaban estos señores en la feria de Hannover. Este premio que hay ahí encima del coche es el premio Hermes, que se concedió en el año 2016, que fue cuando empezamos a comercializar activamente el Mica. Se dio en la feria de Hannover del año 2016 a Harting por ser el producto más innovador que se presentó en la feria en el año 2016. Y esta parte la va a hacer Miquel Sánchez. ¿Y qué es lo que puede hacer Mica? Pues entre otras de las muchas cosas que puede hacer, pues puede servir como un elemento para poder hacer retrofit digital de máquinas existentes. El retrofit digital no es ni más ni menos que el permitir que una máquina que tenemos en nuestra producción, que funciona perfectamente, que tiene la calidad adecuada, que tiene los ratios de producción necesarios, etcétera, etcétera, pero que no tiene la posibilidad de comunicar toda la información necesaria, es decir, toda la cadencia de producción, los parámetros de funcionamiento, las señales de alarma, todo eso, no tiene capacidad para poderlo comunicar de manera externa hacia el resto de sistemas, pues el Mica es precisamente un elemento para que podamos hacer una reconversión digital de esas máquinas que nos permita pues conectarla a nuestros sistemas de información, que evidentemente son todos digitales. ¿Y cómo podemos hacer eso?
pues una máquina existente la podemos digitalizar colocándole un conjunto de sensores o conectándonos directamente hacia los sensores que ya existen en la máquina a través de una pasarela que nos convierte toda esta información en un bus de comunicaciones, por ejemplo, podría ser Modbus, y el Mica se conectaría directamente usando este protocolo hacia este conversor. Y dentro del Mica, con la estructura de contenedores que hemos comentado, por ejemplo, podríamos usar Node-RED, es una herramienta de programación que nos permitiría, a su vez, crear páginas con formato HTML5, es un formato disponible en cualquier elemento, en cualquier ordenador, en cualquier tablet, en cualquier teléfono, es decir, es el lenguaje moderno de creación de páginas web. Y en el que podríamos pues, estar visualizando toda esta información de una manera fácil. Desde el Mica podríamos crear estos gráficos que visualizaremos en HTML5 correspondientes a una máquina que hasta ese momento no nos estaba dando ningún tipo de información. Y no solo la podemos visualizar, sino que también la podemos almacenar, ya sea de manera local o ya sea conectando este sistema a otras bases de datos externas. En principio, esta es una solución que nos permite, con esta estructura de contenedores, crear estas aplicaciones, y una de las mejores aplicaciones para poder hacer eso es Node-RED. Node-RED está encapsulado en un contenedor, en uno de los contenedores que están disponibles en Harting, y lo que hace es permitirnos crear esta estructura de nodos, como la que veis aquí, en la que los nodos van cableados de uno a otro. El cableado significa que hay un paso de información de nodo a nodo, con el que podemos crear pues, un flujo de información desde la máquina hacia una manipulación, procesado de la información, y hacia una visualización o hacia un almacenamiento en base de datos. Está basado en una paleta de nodos, que es la que veis aquí en la izquierda, en la que podemos tener pues, nodos como un nodo que se conecta a un PLC S7 o que se conecta a un dispositivo que funciona mediante Modbus, TCP, RTU, otros nodos como este de aquí que son nodos de función. Veis que este nodo, por ejemplo, tiene una bolita por aquí a la izquierda desde la entrada y otra bolita que es la salida, es decir, le llegaría un paquete de información por aquí. Nosotros procesaríamos esta información o tomaríamos decisiones en base a la información que ha llegado y generaríamos una información actualizada que enviaríamos hacia el flujo de información. Pero también hay otros nodos que lo que hacen es directamente crear este interface gráfico en HTML5, como serían todos estos de aquí. Otros nodos que lo que hacen es conectar directamente la información que fluye por aquí con bases de datos. Por ejemplo, el que tenéis aquí es para conectarnos a bases de datos MySQL, pero podría ser cualquier otro de los que existen para bases de datos de Oracle o de SQL Server de Microsoft, o MongoDB, o Informix, o cualquiera de estas bases de datos orientadas a tiempo, por ejemplo, que son muy útiles en este tipo de aplicaciones. Y otros nodos que son que nos permiten conectarnos directamente con los servicios en la nube, ya sea los servicios en la nube de IBM, los de Microsoft, los de Amazon, cualquiera de ellos que nos permita almacenar información o usar las herramientas que están disponibles en todos estos sistemas. Esta paleta de componentes está disponible directamente cuando instalamos el contenedor, pero también la podemos ampliar conectando el contenedor a Internet. Recordad que el contenedor a los efectos es como una máquina normal y corriente, una máquina virtual, pero normal y corriente. La conectamos a Internet y mediante el propio sistema, el propio mecanismo de actualización que tiene Node-RED, podemos cargar el nodo que necesitemos de la paleta de nodos que existen en Internet. Es un desarrollo open source en el que actualmente ahora ya hay cerca de o más de 1.500 tipos de nodos, muchísimos más, porque cada uno de ellos tiene multitud de nodos, para poder hacer cualquier tipo de tratamiento de la información que se nos pase por la cabeza. Actualmente hay para conectarnos a todo tipo de sistemas, con todo tipo de protocolos y hacer multitud de procesado de esta información. Node-RED es un desarrollo que se generó en los laboratorios de IBM y que actualmente pertenece a la JavaScript Foundation, por lo tanto es open source
y es de libre utilización. Y el contenedor de Hardthing también lo es, por supuesto, como todos los otros, y está disponible desde la página web de descarga. Con todo esto, ¿qué podemos hacer? Pues podemos coger una máquina sin PLC, como la que os estábamos enseñando. Podemos conectarnos a través de esos gateways conversores que nos convierten la información analógica a un mundo digital, y desde el Mica recoger toda esta información, crear estas pantallas de visualización, el almacenamiento o cualquier otro proceso que se nos ocurra con la información, ya sea análisis, toma de decisiones en base a la información, etcétera, etcétera. Pero también lo podemos conectar a una máquina que es un poco más evolucionada, que tiene un PLC de Simatic, un S7, o cualquier máquina de Rockwell que tenga un PLC al que podamos conectar. Usando el nodo de red, usando el nodo adecuado, podemos conectarnos a la información directamente, a la información del PLC, a las propias variables internas del PLC. Simatic, Rockwell, con Modbus para protocolos, para cualquier otra marca de PLCs, con saber cuál es el protocolo que necesitamos usar, lo podemos implementar directamente en el Mica. Eso por un lado, eso por la parte de industrial, por la conexión hacia el mundo industrial, pero como nos hemos dicho, el Mica es un ordenador, es un edge computer, es un dispositivo que comunica la parte industrial con la parte de análisis de la información, y por lo tanto por el otro lado también podemos enviar la información a bases de datos que pueden ser locales, incluso dentro del propio Mica. Un contenedor embebido puede contener un servidor MySQL, pueden ser locales en la red, un dispositivo, un SQL Server o un MySQL montado en un ordenador, un dispositivo al cual se puede acceder desde la red local, o bien a través de esa red local conectarnos a sistemas en el cloud como el de IBM y aprovechar las capacidades de análisis cognitivo de herramientas como por ejemplo la de IBM Watson. ¿Qué beneficios obtenemos de este tipo de aplicaciones? Bueno, el poder implementar las soluciones de la industria 4.0, que es ese concepto pues que queda por ahí muy de alto nivel, pero que traspasado al entorno industrial pues necesita de una cierta implementación. La industria 4.0 se basa en la capacidad de análisis de la información que podemos llegar a recoger. Si simplemente recogemos la información y no hacemos ningún proceso de análisis, no estaremos obteniendo los grandes beneficios que este concepto de industria 4.0 nos puede dar. Por lo tanto, necesitamos de sistemas que nos puedan llegar a permitir hacer ese análisis. El Mica puede ser uno de esos sistemas. Además, es un sistema asequible en el que hay un bajo coste por máquina y con una implementación progresiva. Son sistemas en el Mica autocontenidos. Cualquier implementación la podemos hacer en el Mica y más adelante en una máquina, y más adelante replicar exactamente lo mismo en el resto de máquinas sin necesidad de tener una inversión inicial que no amortizamos hasta que tengamos el 100% de las máquinas. Hablamos de soluciones de tipo SCADA o cualquier otra solución que te obliga a tener una estructura de funcionamiento incluso solo teniendo una única máquina. Además es confiable, es un sistema confiable porque colocando un Mica en cada máquina no tenemos un punto donde podamos concentrar los fallos, el estilo de un sistema SCADA en el que hay un único ordenador que es el sistema que recoge la información y que la procesa y la analiza. Pues estamos creando un punto de fallo que si se paraliza todo el sistema de recogida de información de la planta nos puede llegar a fallar. En este caso, el Mica es capaz de almacenar la información de manera local o enviarla a un sistema remoto, pero de manera autocontenida sin necesidad de depender de otros sistemas externos. Esto en cuanto a retrofitting. Si hablamos del Mica como solución para fabricantes de maquinaria, pues podríamos tener un equivalente similar. Con máquinas nuevas, el Mica puede servir como un elemento que sirve de puente entre los autómatas que están funcionando con redes, cualquier tipo de red. Podríamos hablar como ejemplo, a modo de ejemplo, con las de redes basadas en protocolos en Ethernet,
Profinet, Ethernet IP, Ethercat, pero podríamos estar hablando de otro tipo de PLCs también sin problemas. Y esta información enviarla a Mica mediante una arquitectura equivalente a la que hemos visto, usando Node Red para visualizar la información, pero también usando aplicaciones contenidas dentro del Mica, usando lenguajes de alto nivel, como puede ser Python o Java, que nos permiten analizar la información de la máquina y tomar decisiones, pero no solo del estilo de saber si el nivel está por encima, el nivel de la temperatura está por encima o por debajo de un determinado valor y generar una alarma. Eso sería muy fácil de hacer con un PLC, sino otro tipo de decisiones basadas, pues, por ejemplo, en el histórico de las temperaturas de los últimos 3 meses, que han tenido una determinada evolución, tienen un valor medio y que últimamente, en la última semana, estamos viendo que esa temperatura se ha incrementado en un porcentaje determinado que nos puede llegar a hacer sospechar que tenemos algún problema, pues, en un aislamiento o en un exceso de consumo de un motor que está generando más temperatura. Ese tipo de análisis programados directamente en un PLC son bastante complejos de hacer, con lenguajes de alto nivel como Python o cualquiera de ellos montados en Mica son mucho más sencillos de construir. Además, por supuesto, podemos almacenar toda esa información, todo el resultado de ese análisis en bases de datos, por ejemplo, directamente dentro de un contenedor de MySQL en Mica o en la base de datos del usuario final, concentrando toda esta información, o una base de datos de cualquier, del fabricante de la máquina. Es decir, podemos llegar a tener conexiones de bases de datos y análisis todo directamente en el mismo dispositivo. Y además es una manera de estandarizar la información, toda la información que almacenamos, independientemente de cuál sea el bus de comunicaciones o de cuál sea la tecnología de PLC que estemos montando en la máquina. Los beneficios que obtenemos, pues realmente poder dotar de capacidades de Industria 4.0 a las máquinas. Hablábamos de las máquinas de retrofit, pero en este caso también para las máquinas modernas, independientemente de cuál sea el sistema de control, de cuál sea el fabricante del PLC o de cuál sea el bus de comunicación. Además, nos permite no solo proporcionar al fabricante de la máquina, proporcionar a su cliente final no solo el diseño de máquinas nuevas, sino generar el servicio de retrofitting para las máquinas que ya están en funcionamiento. Con la ventaja de que es un sistema que permite estandarizar el almacenamiento de los datos y la comunicación y la visualización. A los efectos del Mica, una vez está, digamos que en la parte de visualización, lo mismo da que esté leyendo la información de una máquina antigua que de una máquina nueva, que el sistema de almacenaje de toda esa información será siempre el mismo. Y esto es una prestación adicional que puede ofrecer el fabricante de la máquina haciendo retrofitting a máquinas de su cliente. Toda esta información que os hemos estado mostrando la podéis consultar directamente desde la página de harting-mica.com y allí podréis encontrar, pues, todos los catálogos, todos los datasheets y no solo información comercial, sino también información mucho más técnica. Todos los contenedores que hay que están homologados, certificados en Harting, están disponibles en la base de datos de allí, son de descarga libre, por lo tanto podéis descargarlos e instalarlos en el Mica, hacer todas las pruebas. Evidentemente están probados y están configurados para que se puedan usar desde el primer momento. Para implementar todo eso, lo que nosotros somos conscientes de que es una tecnología novedosa y creemos que la mejor manera de poder probar esta tecnología es tener un dispositivo delante y poder jugar con él, poder hacer implementación de nuestros sistemas, hacer pruebas, ver cómo es esa tecnología, dónde podemos llegar, qué podemos hacer, conexiones con diferentes sistemas y hacer integraciones de este equipo dentro de nuestro sistema para poder ver cuál es la compatibilidad de todo eso. Y para poder facilitar esas pruebas, lo que hemos hecho nosotros en Harting es crear este programa de proveedores de soluciones. Es un programa en el que, con un precio competitivo, nosotros ofrecemos diferentes kits. Hay algunos kits que solo tienen el Mica y hay otros kits que lo que tienen es el Mica
el sistema Mica, ya con diferentes opciones, Mica base, USB o con buses industriales, más un switch PoE para poderlo alimentar y todos los cables necesarios para conectarlo. De esta manera es muy fácil poner en marcha un sistema en 5 minutos, tenerlo funcionando para poder empezar a hacer las pruebas y poder ver cuáles son las grandes capacidades que tiene este sistema. Si estáis interesados en este programa de proveedores, podéis consultarnos a nosotros directamente y nosotros os pondremos en contacto con los distribuidores que os pueden facilitar mucha más información de todo esto. Muy bien, pues esto es básicamente todo lo que queríamos mostraros hoy. Como veis, Mica es el conector industrial de información, está diseñado para aplicaciones industriales, tiene una arquitectura modular tanto en hardware como en software, está diseñado realmente para aplicaciones de fabricación en planta y está diseñado y soportado por una empresa sólida que hace negocio en todo el mundo y que tiene una gran reputación de calidad en el mercado. Creemos que esta combinación de atributos hace a Mica una solución única en el mercado y esperamos que esto haya sido de mucho interés para vosotros y quedamos a vuestra disposición para saber más sobre esta gama de soluciones. Nosotros estamos disponibles en Harting Iberia por teléfono y por email. Esta presentación se va a poner en YouTube y podréis pues hacer comentarios en él. También estamos presentes en redes sociales como LinkedIn o Twitter. Y de nuevo, pues gracias por vuestra atención y que tengáis un buen fin de semana. Adiós. Adiós.